¿Cuántas veces hemos permitido que una palabra, una mirada despectiva o la mera expectativa ajena nos arrebate la paz, nos deje sintiéndonos pequeños, invisibles o indignos de respeto? En nuestras tierras, donde el corazón es grande y la pasión fluye con la fuerza indomable de un río andino, la ofensa puede sentirse como una herida abierta que sangra en el alma, un desaire que cala hasta los huesos. Desde niños, nos han enseñado a ser buena gente, a complacer, a evitar el conflicto, a buscar la armonía a toda costa, a no echar leña al fuego. Pero, ¿y si te dijera que esa búsqueda incesante de validación externa, esa necesidad de ser siempre el bonito o el pacífico para que te acepten, es precisamente lo que te hace vulnerable al desprecio? ¿Lo que te convierte en un blanco fácil para aquellos que buscan ejercer poder sobre ti? Y si la fortaleza real, el respeto genuino que se comanda, no reside en evitar el conflicto a toda costa, sino en volverte inquebrantable ante él, en ser una montaña que el viento no puede mover. El camino que vamos a desvelar hoy no es para los débiles de espíritu, ni para los que buscan atajos superficiales. Es una senda que te invita a despojarte de máscaras impuestas, a mirar de frente tus vulnerabilidades y a transformarlas en una armadura forjada en la sabiduría ancestral, pero con un filo moderno, casi provocador. Hablaremos de 3 pilares estoicos que, vistos desde una óptica diferente, una que no teme explorar las profundidades de la psique humana, pueden ser las tácticas más potentes para comandar respeto, para que tu presencia imponga y para erradicar de tu vida ese molesto y persistente fantasma del desprecio. El primero de ellos, y quizá el más difícil de abrazar por su aparente contradicción con nuestra naturaleza social, es la indiferencia estratégica. No es frialdad emocional ni desinterés apático, sino una maestría absoluta sobre tu propio jardín interior, un dominio tan profundo que te hace impredecible, inatacable y, por ende, verdaderamente respetable. La indiferencia estratégica, el arte de ser inquebrantable y desarmar al desprecio. Imagina esta escena tan común en nuestras ciudades. Estás en el corazón de una feria bulliciosa en La Paz, en un mercado de abastos en Bogotá o en el ajetreo de un terminal de buses en Lima. Los aromas de las especias se mezclan con el sonido de la charla animada, la gente va y viene en un torbellino de vida, y de repente un comentario despectivo te alcanza. Una burla sobre tu acento, tu vestimenta modesta, tu apariencia, o una crítica infundada sobre tu trabajo o tu origen. Tu primera reacción, natural, casi instintiva, podría ser la rabia que te sube por la garganta, la vergüenza que te quema el rostro, el impulso irrefrenable de responder con la misma o mayor agresión verbal, de defender tu amor a capa y espada. Sentir que tu valía ha sido cuestionada, que tu dignidad ha sido mancillada. Pero el estoico, el que ha cultivado esta indiferencia estratégica, no se rinde ante el torbellino externo. Él entiende con una claridad meridiana que esa provocación es solo viento. Puede soplar fuerte, puede intentar derribar las hojas más débiles, pero no tiene poder sobre la raíz de tu ser, sobre tu núcleo inmutable, a menos que tú, con tu reacción desmedida, se lo concedas. Es la lección que nos dejó Séneca, el sabio cordobés, cuando hablaba de la serenidad en medio de la adversidad. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que verdaderamente importa. Tu poder no reside en lo que controlas afuera, sino en lo que cultivas adentro. Piensa en el viejo Don Ramón, el carpintero de mi pueblo natal, enclavado en las faldas de la sierra, un lugar donde el tiempo parece detenerse y la sabiduría se cuece a fuego lento. Un hombre de pocas palabras, pero de una presencia que llenaba el taller con una calma casi palpable, como la quietud de la mañana antes de que el sol caliente la tierra. Recuerdo una vez, con la nitidez de un grabado antiguo, que un joven, recién llegado de la capital, lleno de ínfulas y de un conocimiento superficial extraído de libros, intentó burlarse de su trabajo artesanal, de sus manos callosas y nudosas por años de esfuerzo, de la aparente lentitud con la que labraba la madera usando herramientas de antaño.
El muchacho con su mirada altiva esperaba una explosión de ira, un gesto de rabia, una defensa acalorada de su arte, un drama que lo hiciera sentir superior. Pero don Ramón, con sus ojos sabios, que habían visto pasar 1000 inviernos y conocían los secretos de la madera y de la vida, simplemente lo miró por un instante, levantó una ceja con una lentitud casi teatral. Un gesto que valía más que 1000 palabras, y continuó lijando la viga de cedro con la misma cadencia tranquila, como si el joven fuera un mosquito zumbando a lo lejos, molesto pero inofensivo. No hubo ofensa absorbida, no hubo réplica, no hubo una sola palabra de justificación. Solo la calma imperturbable de quien sabe su propio valor, de quien no necesita la validación ajena para existir o para sentirse digno. El joven, desarmado por esa aparente indiferencia, que en realidad era una demostración sublime de autodominio y de una fortaleza interna que él no poseía, se retiró sin obtener su victoria mediática. No comprendía que su verdadera derrota radicaba en haber tenido que necesitar la atención de los demás para sentirse importante. Se fue, con la cola entre las patas, y la lección quedó grabada en la mente de todos los que presenciamos la escena. La indiferencia de don Ramón no era desinterés o cobardía. Era una declaración silenciosa pero poderosa de su soberanía sobre su paz interior. Una fortaleza inexpugnable que se construyó a base de años de práctica, de entender que el respeto se gana no reaccionando, sino trascendiendo. El error común, y el más pernicioso para nuestra autoestima y nuestra capacidad de comandar respeto, es creer que la indiferencia es sinónimo de debilidad, de pasividad, de no importar o de permitir que te pisoteen sin reaccionar. Nada más lejos de la verdad. Al contrario, es una forma de poder supremo, una herramienta de la psicología profunda que te posiciona por encima de las provocaciones. Cuando reaccionas con emoción desmedida a cada crítica, a cada provocación, a cada desaire, a cada juicio ajeno, te conviertes, sin darte cuenta, en un títere de las circunstancias externas y, lo que es peor, de las opiniones y los caprichos ajenos. Das a otros el control remoto de tu estado de ánimo, de tu día, de tu energía, de tu vida entera. Te vuelves predecible, un personaje fácil de manipular y lamentablemente más propenso a ser blanco de aquellos que buscan desestabilizarte, que se alimentan de tu reacción, de tu dolor, de tu frustración. La persona que te falta el respeto, el agresor verbal, el chismoso, espera una explosión, un drama, una confirmación de su poder sobre ti, de que te ha tocado una fibra sensible. Cuando no la obtiene, cuando tu calma se mantiene como un lago en calma en medio de una tormenta, cuando tu rostro no delata ni un ápice de perturbación, es ella quien se queda sin ancla, desorientada, con su golpe al vacío. Es como un boxeador que lanza un puñetazo con toda su fuerza al aire, sin encontrar resistencia. La energía se disipa sin impacto, y la frustración y el ridículo recaen sobre él mismo, no sobre ti. Esta indiferencia estratégica se basa en el corazón de la filosofía estoica, la dicotomía del control. Una verdad simple, pero profundamente liberadora. Diferenciar entre lo que está absolutamente en tu poder y lo que no lo está. No puedes controlar lo que otros dicen o hacen, sus intenciones, sus juicios, pero puedes y debes controlar tu reacción a ello, tu interpretación, tu estado interno, tu paz. No puedes controlar si te critican injustamente, pero puedes controlar si esa crítica te define, si te quita el sueño. No puedes controlar el clima o las adversidades económicas que azotan nuestras regiones, pero puedes controlar cómo te preparas para ellas, cómo te adaptas, ¿Cómo cultivas tu resiliencia? Aplicado al respeto, esto significa que la falta de respeto de otro es su problema, su falencia, su ignorancia, no la tuya. Si tú no le das poder, si no lo alimentas con tu reacción, no tiene efecto real sobre tu ser. Es la diferencia abismal entre ser una hoja seca que el viento arrastra sin rumbo a merced de cada ráfaga y ser un árbol cuyas raíces se hunden tan profundamente en la tierra que ninguna tormenta
por violenta que sea, puede desarraigarlo de su lugar. Tu respeto no se mendiga, se emana de tu inquebrantable autoposesión. La acción práctica para cultivar esta indiferencia estratégica comienza con un acto de voluntad consciente, la pausa deliberada. Antes de responder a una crítica, a un insulto, a una injusticia percibida, a una provocación, detente. No reacciones de inmediato. Siente la emoción que surge en ti, rabia, tristeza, frustración, vergüenza. Reconócela, nómbrala para despojarla de su poder, pero no te dejes arrastrar por ella como un tronco por la corriente de un río desbocado. Observa esa emoción como si fuera una nube pasajera en el cielo de tu mente, una visita que llegó sin ser invitada, pero que no tiene por qué quedarse. Luego, con esa calma recién encontrada, pregúntate, con la honestidad más brutal: ¿esto está bajo mi control? ¿Puedo controlar lo que esta persona dice o hace? No. ¿Puedo controlar mi reacción, mi interpretación, mi estado interno, mi paz? Sí, absolutamente. Este simple acto de pausar, de respirar y de preguntar es tu primer acto de soberanía, tu declaración de independencia emocional. Practica el muro de la serenidad. Visualiza una barrera invisible pero impenetrable alrededor de ti. No es un muro de aislamiento, sino un escudo protector para tu alma. Cuando una ofensa, un comentario hiriente o una energía negativa llegue a tus oídos, imagínalo rebotando en ese muro, disipándose antes de llegar a ti. Tú lo escuchas, ¿sí? Tus sentidos lo registran, pero no lo absorbes. No permites que penetre tu fortaleza interior, tu ciudadela de paz. Esto no significa que ignores las injusticias flagrantes o que no te defiendas cuando sea absolutamente necesario protegerte o proteger a los tuyos. Significa que eliges cómo y cuándo responder. Siempre desde un lugar de calma, de razón, de propósito claro, no de impulsividad emocional ni de venganza. Significa que tu respuesta será una decisión deliberada, estratégica, no una reacción programada por el otro. Esta práctica constante te hará inquebrantable, una roca en medio del mar. Y créeme, cuando te vuelves inquebrantable, cuando el desprecio ajeno se encuentra con tu serenidad imperturbable, tus palabras, cuando finalmente decidas pronunciarlas, ganan una fuerza, un peso y una autoridad que pueden ignorar. Tu silencio se convierte en una declaración de poder, tu calma en un mensaje. Y esto nos lleva, de manera natural y poderosa, a nuestro segundo pilar, el poder inmenso y a menudo subestimado del silencio calculado. El silencio calculado, la voz que resuena en la ausencia y comanda atención. Si la indiferencia estratégica te enseña a controlar tu reacción interna y a proteger tu paz de las agresiones externas, el silencio calculado te dota de una herramienta externa de poder sutil, pero inmensa: la palabra, o, de manera más precisa, la ausencia estratégica de ella. Vivimos en un mundo ruidoso, un torbellino de información y opiniones, donde la gente habla sin pensar, interrumpe sin pudor, donde el valor se mide a menudo por la cantidad de ruido que se hace, por la velocidad con la que se responde a un mensaje, por la necesidad de llenar cada vacío con una opinión o una justificación, incluso si no se tiene nada sustancial que decir. Pero la sabiduría ancestral, esa que se guarda en las historias de nuestros abuelos, en las tradiciones de nuestras aldeas más remotas, en los consejos de caciques y matriarcas, nos susurra otra verdad, una verdad profunda y a menudo olvidada en la era digital. El verdadero poder, la verdadera autoridad, la que comanda respeto sin necesidad de imposición, reside en el silencio y en las palabras que nacen de él, con propósito, con deliberación y con un peso innegable. Piensa en un río. Cuando está crecido y ruidoso, con sus aguas turbulentas que arrastran todo a su paso, su fuerza se disipa en el estruendo superficial. Es un río que grita, pero no profundiza. En cambio, cuando el agua se calma, cuando fluye con profundidad, con una corriente que se siente más que se ve, su superficie es casi silenciosa, apenas un murmullo, pero su interior es inmensamente poderoso. Es capaz de moldear la tierra a lo largo de siglos, de erosionar las rocas más duras y de sostener la vida en sus profundidades secretas. Tus palabras son como ese río. Si fluyen sin control, sin propósito,
sin pausa para la reflexión, pierden su impacto, se convierten en ruido blanco, en un murmullo indistinguible en la cacofonía global. Pero si las retienes, si las dejas madurar en el silencio de tu mente, si las filtras a través del tamiz de la razón, de la intención pura y de la sabiduría, cuando finalmente las liberas, llevan consigo la fuerza de la reflexión profunda, la autoridad de la intención clara y el misterio de lo que no se revela fácilmente, lo que intriga y exige atención. Recuerdo a doña Elena, la matriarca de una familia Vecina en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, una mujer cuya presencia era un faro de calma en medio del caos. Era una mujer que hablaba poco, tan poco que a veces su silencio parecía llenar la habitación. Pero cada frase suya era un mandamiento, una perla de sabiduría tan pulida que todos, desde los niños correteando por el patio hasta los más ancianos que se sentaban a su lado, atesoraban sus palabras y las recordaban por años. Cuando había un conflicto en la familia, una disputa entre vecinos que amenazaba con romper la armonía, no era la voz más ruidosa la que resolvía el problema, ni la más vehemente o la que más argumentos presentaba. Era doña Elena, que solía escuchar con una atención tan profunda que te hacía sentir el centro del universo, como si cada palabra tuya fuera un tesoro. Y luego, tras una pausa que parecía eterna, con un par de palabras bien escogidas, dichas en el momento justo, con una calma que desarmaba cualquier agresividad o resentimiento, ponía fin a la contienda, dejando a todos en paz. Su silencio previo a la intervención no era vacío, no era falta de opinión, era un receptáculo de observación aguda, de análisis profundo de las almas, de empatía genuina por cada parte. Ella no necesitaba gritar para ser escuchada. Su voz llevaba el peso de su experiencia, de su prudencia y de un carácter forjado en el tiempo. Su presencia era un eco de lo que los antiguos sabios enseñaban. Si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, no lo digas. El error común y la trampa en la que caemos con tanta frecuencia en nuestra sociedad moderna es confundir el silencio con la timidez, la falta de opinión, la pasividad, la indecisión o, peor aún, la ignorancia. Muchos de nosotros sentimos una necesidad casi compulsiva de llenar cada espacio con palabras, de justificar nuestra existencia hablando constantemente, de opinar sobre todo y todos, incluso sobre aquello que desconocemos por completo. Esto es un grave error, y a menudo es una señal de inseguridad, de una necesidad subyacente de ser visto, de ser reconocido, de evitar el incómodo vacío. Cuando hablas demasiado, sin filtro, sin un propósito claro, revelas demasiado de ti mismo. No solo tus pensamientos, sino también tus debilidades, tus ansias de aprobación, tus miedos. Te vuelves predecible, un libro abierto para quien quiera leerte. Y tus palabras pierden su valor porque son abundantes y a menudo carentes de peso real, de sustancia. Te expones innecesariamente a malentendidos, a chismes, a que tu opinión sea fácilmente descartada porque es una de muchas, sin distinción ni autoridad. El que habla sin pensar, el que no domina el arte de la pausa significativa, se arriesga a que sus palabras sean como el polvo en el viento, efímeras, sin sustancia, incapaces de dejar una marca duradera en la mente o el corazón de quien las escucha. Para cultivar el silencio calculado, empieza por el arte de la escucha activa y profunda, una habilidad tan rara como valiosa en nuestros días. Escucha no solo lo que se dice con palabras, sino también lo que se comunica con el lenguaje corporal, con los silencios cargados de significado, con las emociones subyacentes que a menudo se esconden detrás de las palabras. Observa el entorno, las dinámicas entre las personas, las tensiones no dichas. Deja que tu mente procese la información, que la decante como un buen café, que la analice desde múltiples ángulos antes de formular una respuesta. Cuando hables, hazlo con intención, con un propósito claro, con la conciencia de que cada palabra tiene peso. Antes de abrir la boca, pregúntate con la honestidad más brutal que puedas reunir: ¿es esto necesario? ¿Es amable? ¿Es útil? ¿Es verdad? ¿Me acerca a mis principios o me aleja de ellos? ¿Aporta valor o solo ruido? Si tu respuesta no cumple al menos una de estas condiciones, el silencio es tu mejor aliado, tu arma más poderosa, tu declaración de sabiduría. Practica el arte de la pausa. En una conversación, cuando tengas la oportunidad de hablar, tómate un segundo,
Respira profundamente, permite que el silencio se asiente y luego, si la palabra es esencial y contribuye genuinamente, pronúnciala con convicción, con el peso de tu pensamiento, con la autoridad que emana de la reflexión. Verás cómo tus palabras ganan una autoridad instantánea, cómo la gente se inclina a escucharte, no por tu volumen, sino por el peso de lo que dices, por la sabiduría que parece emanar de tu quietud y tu deliberación. El silencio también es una herramienta fundamental para la reflexión interna, para la autoconexión con tu verdadero ser. En el bullicio incesante de la vida moderna, con sus notificaciones constantes, sus redes sociales y su ruido digital ensordecedor, rara vez nos damos el espacio para simplemente estar, para escuchar nuestra propia voz interior. Esa brújula que los estoicos llamaban nuestra razón o nuestro daimon. Los sabios de la antigüedad entendían que la sabiduría no se encuentra en el ruido exterior ni en la aprobación de la multitud, sino en la quietud del alma, en el diálogo honesto y valiente con uno mismo. Dedica momentos del día al silencio absoluto, en tu caminata matutina por el parque, mientras bebes tu café al amanecer observando el sol nacer, o antes de dormir, lejos de pantallas, distracciones. Permite que tus pensamientos fluyan sin juicio. Observa tus emociones sin apegarte a ellas, y desde esa quietud, esa hora estoica, encontrarás una claridad asombrosa, una paz que te revelará verdades sobre ti mismo que el ruido había ocultado. Y esta claridad te llevará a entender que la validación que buscas afuera, esa que te hace hablar sin cesar o reaccionar impulsivamente, es una ilusión, una sombra. La verdadera fortaleza, el respeto genuino, nace de un lugar mucho más profundo y personal. Un lugar que es tu propio código de honor, tu propia medida, tu propia verdad. Esto nos lleva a un punto crucial en nuestra jornada, un punto de inflexión que lo cambiará todo. Ok, pare un instante. Hasta ahora hemos desvelado dos pilares poderosos para construir tu fortaleza interior y para que dejes de ser desrespetado, para que tu presencia y tus palabras comanden ese respeto que mereces. La indiferencia estratégica, que te libera de la tiranía de la reacción impulsiva y te vuelve inquebrantable ante la provocación. Y el silencio calculado, que transforma tus palabras en herramientas de poder, misterio y autoridad, haciendo que cada una de ellas cuente. Piénsalo bien por un momento. ¿Cuántas veces tu día, tu energía, tu paz mental, tus relaciones más importantes se habrían salvado y mejorado si hubieras dominado estas dos artes? Eso por sí solo ya es profundamente transformador, un cambio radical en cómo te relacionas con el mundo y contigo mismo. Pero debo decirte que esto es solo la mitad del camino. Es la combinación de ellos con el tercer pilar, el más contraintuitivo, el más desafiante y a la vez el más liberador de todos, el que crea una verdadera fortaleza inexpugnable, una armadura del alma que nadie, absolutamente nadie, puede penetrar. Sin él, los dos primeros pueden sentirse como meras tácticas frías, como trucos de manipulación. Pero con él, se convierten en expresiones auténticas de tu ser, en la manifestación de un espíritu soberano, genuino, que no necesita fingir nada. Prepárese, porque lo que viene a continuación cambiará su perspectiva de forma definitiva. Si esta jornada ya está haciendo sentido para usted, si siente que estas verdades resuenan en lo más profundo de su alma, como el eco de una sabiduría que siempre estuvo ahí, pero que no había escuchado, entonces le invito, de corazón y con los brazos abiertos, a hacer parte de nuestra comunidad. Este camino de autodescubrimiento, de fortaleza y de resiliencia no se recorre solo. Nos fortalecemos mutuamente, nos inspiramos en las experiencias de otros. Dejen los comentarios de qué país de nuestra bella América Latina usted está construyendo su fortaleza interior, su propia ciudadela estoica. Desde México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, queremos saber de usted. Y si aún no lo ha hecho, por favor, suscríbase ahora mismo a este canal para no perder el pilar más importante que viene a continuación y para seguir recibiendo esta sabiduría que transforma vidas y nos conecta como una gran familia. Su apoyo, su compromiso nos permite seguir compartiendo esta luz en el camino para muchos más. La validación interna, tu código de honor inquebrantable, la fuente de tu respeto. Hemos hablado de cómo manejar lo externo,
de cómo tus reacciones, cuando son controladas, pueden desarmar al que busca provocarte, y de cómo tus palabras, cuando son pocas y bien escogidas, pueden moldear la percepción de los demás, infundiendo respeto sin necesidad de gritos ni alardes. Pero, ¿de qué sirve construir una fachada de fortaleza, un exterior inquebrantable que engaña a los demás, si por dentro sigue siendo un castillo de naipes, una estructura frágil, vulnerable al menor soplo de la crítica o a la más mínima brisa de la aprobación ajena? De nada. El tercer pilar, la validación interna, es la piedra angular, el cimiento inamovible que sostiene todo lo demás. Es la verdad más profunda que un estoico puede abrazar, la joya más valiosa que puedes poseer en esta vida. Tu valor, tu dignidad, tu respeto no dependen, ni por un instante, de lo que otros piensen, digan o hagan de ti. Tu valor reside, inmutable y eterno, en quién eras en tu esencia, en tus principios, en tu carácter, en tu virtud, en tu inquebrantable código de honor. Esta es la fuente de tu verdadero poder, la que te hace inmune al desprecio. Imagina un árbol, no cualquier árbol, sino un viejo ceibo centenario, en la pampa argentina, con su tronco retorcido por el tiempo y sus flores de fuego que anuncian la primavera, o un robusto roble milenario en las cordilleras andinas, con sus raíces aferradas a la roca, que ha soportado sequías, tormentas, nevadas y el paso de incontables generaciones. Sus raíces se hunden no solo en la tierra, sino en la profundidad misma de su ser, anclándolo firmemente, extrayendo su sustento de las profundidades, inquebrantable. No importa si el viento sopla furioso y lo azota sin piedad, si la lluvia golpea con violencia sus ramas o si el sol quema inmisericorde su follaje. El árbol no se preocupa por lo que los pájaros piensen de sus hojas o si los transeúntes admiran o desprecian su tronco, si lo encuentran bello o feo. Su existencia, su fortaleza, su propósito nacen de sí mismo, de su código genético, de su conexión profunda e ininterrumpida con la tierra, con su propia naturaleza. Su valor no es externo, es intrínseco, innegociable, emanando desde su misma esencia, desde sus raíces más profundas. Así debe ser tu validación, no un reflejo fluctuante y engañoso en el espejo de la opinión ajena, que cambia con cada estación, sino la fuerza inquebrantable de tu propia esencia, tu propia ley interna, tu propia medida de lo que es correcto y verdadero. Marco Aurelio, el emperador filósofo, el hombre que gobernó el imperio más vasto y complejo de su tiempo, el Imperio Romano, vivió rodeado de intrigas palaciegas, de traiciones de sus más cercanos colaboradores, de adulaciones vacías de cortesanos que buscaban su favor, y de las cambiantes mareas de la opinión pública de un pueblo inmenso y volátil. ¿Crees que podía permitirse el lujo de que su autoestima, su capacidad de decisión, su paz interna dependieran de la aprobación de un senador envidioso, de la crítica de un general derrotado en batalla o del capricho volátil de las masas? Imposible. Él entendía que su verdadero reino no era Roma, con sus legiones y sus mármoles imponentes, sino su propia mente, su propio carácter, su propia alma. Su autoridad más profunda, la que le permitía tomar decisiones difíciles y dormir en paz, no venía del trono que ocupaba, ni de su ejército, sino de la inquebrantable fortaleza de su carácter, de su adherencia a la virtud. Él se juzgaba a sí mismo por sus propias virtudes, justicia en sus decisiones, coraje para enfrentar la adversidad y la guerra, templanza en sus deseos y sabiduría en su juicio. Si actuaba con virtud, si era fiel a su propio código, no importaba si el mundo lo aplaudía o lo condenaba, si lo amaban o lo aborrecían, si lo respetaban o lo despreciaban. Él se validaba a sí mismo, era su propio juez y su propio tribunal. Si eres virtuoso, nadie puede hacerte daño, nos enseñó Epicteto, el esclavo que se convirtió en maestro y en faro de libertad. Porque el daño real no está en lo que te quitan, en lo que te dicen, en lo que te hacen, sino en lo que permites que corrompa tu alma, en la medida en que dejas que la opinión ajena defina tu ser, tu valor, tu propia identidad. El error más devastador, la herida que nos deja expuestos al desprecio, a la inseguridad y a la manipulación, es buscar la validación fuera de uno mismo. Vivimos en una era donde las redes sociales nos invitan, casi nos exigen, a construir una identidad basada en likes,
en comentarios, en la aprobación superficial de desconocidos, en la popularidad efímera. Nos volvemos adictos a la mirada ajena, a la métrica de popularidad, y cada crítica, cada señal de desaprobación, cada no me gusta, se convierte en un puñal directo al corazón de nuestra autoestima, una herida que nos deja tambaleando. Nos disfrazamos para encajar en grupos que no nos representan, traicionamos nuestros principios más sagrados para agradar a otros y nos convertimos en camaleones que cambian de color según el entorno, perdiendo nuestra autenticidad, nuestra esencia en el proceso. El resultado, una profunda sensación de vacío, de no ser auténtico, de vivir una vida que no es tuya, que no te llena, y una vulnerabilidad constante al desprecio, porque tu valor es un péndulo que oscila al ritmo del capricho ajeno, de la moda pasajera, de la opinión volátil de otros que, en el fondo, ni siquiera te conocen de verdad. La acción práctica para construir tu validación interna es un viaje de autodescubrimiento y autoconstrucción, el más noble de todos los viajes que puedes emprender en esta vida. Primero y fundamental, define tus principios. Con honestidad brutal, pregúntate, ¿cuáles son tus valores innegociables? ¿Qué tipo de persona quieres ser? En lo más profundo de tu corazón, independientemente de lo que otros piensen, independientemente de la recompensa externa o del castigo social. ¿Es la honestidad? Incluso cuando es incómoda y te cuesta. La integridad, incluso cuando nadie te ve y podría salirte con la tuya. La compasión, incluso con aquellos que aparentemente no la merecen. La disciplina, incluso cuando no hay aplausos o reconocimiento. La justicia, en cada pequeña decisión. Escríbelos. No solo pienses en ellos, ponlos en papel. Medita sobre ellos cada mañana, cada noche. Hazlos tuyos, grábalos en tu alma. Luego, y esto es lo crucial, vive de acuerdo con ellos. Cada día, en cada decisión, grande o pequeña, en cada interacción, en cada palabra. Este es tu código de honor, tu constitución personal, tu brújula inamovible. No necesitas anunciarlo a los cuatro vientos ni buscar medallas por ello. Vívelo en silencio, con la convicción inquebrantable de tu corazón, con la paz que solo la coherencia puede dar. Cuando actúas en alineación perfecta con tus valores más profundos, sentirás una paz, una coherencia y una fortaleza interior que ninguna cantidad de aplausos externos podría darte. Te conviertes en tu propio pilar, en tu propia fuente de luz, en tu propia autoridad. Y cuando te respetas a ti mismo de esta manera inquebrantable, cuando tu valor emana de ti mismo, la opinión de los demás se vuelve, como decía Marco Aurelio, indiferente. No porque no te importen las personas, no porque seas un ermitaño sin sentimientos, sino porque su juicio no define tu valor, no erosiona tu esencia, no tiene poder para perturbar tu paz. Dedica tiempo sagrado a la autorreflexión, un espacio donde solo existas tú y tu conciencia. Lleva un diario donde anotes tus acciones, tus intenciones y cómo se alinean con tus principios. Cada noche, antes de dormir, pregúntate, ¿fui fiel a mí mismo hoy? ¿Actué con integridad? ¿Honré mis valores incluso en los momentos difíciles? Celebra tus victorias internas, por pequeñas que sean, cada vez que elijas la virtud sobre la conveniencia, la calma sobre la reactividad, la honestidad sobre la mentira. Perdónate tus fallas, tus caídas, tus errores y aprende de ellas con compasión, sin flagelarte, sin caer en la autocrítica destructiva. Recuerda que el camino del estoico es un viaje constante de mejora, de pulir el espíritu, de limar asperezas, no de buscar una perfección inalcanzable de un día para otro. Construir esta validación interna es el acto de amor propio más profundo, el regalo más grande que puedes darte, y es la armadura más impenetrable contra el desprecio, el juicio ajeno y la manipulación externa. Cuando sabes quién eres, cuando vives por un código que tú mismo has forjado en la fragua de tu conciencia y en el calor de tus experiencias, el desprecio de los demás no tiene dónde anclarse en ti. Simplemente se disipa como el humo en el viento porque no encuentra nada en tu ser que resuene con él.
Y es esta fortaleza interna, esta roca inamovible, la que te permite no solo resistir las tormentas de la vida, sino florecer en medio de ellas, convirtiendo cada desafío en una oportunidad para reafirmar tu inquebrantable espíritu y para que tu luz propia brille con más fuerza, iluminando no solo tu camino, sino también el de aquellos que te rodean. Esta es la verdadera psicología estoica oscura de la que hablábamos al principio. No es manipular a los demás para que te respeten, ni usar trucos psicológicos para dominarlos. No, es manipular tu propia mente, tus propias reacciones, tus propias percepciones, para ser impenetrable, para ser una fuente de respeto por ti mismo, y así comandar el respeto de los demás de forma natural, auténtica y duradera, sin necesidad de exigirlo. Es la estrategia de la autenticidad radical, de la soberanía personal. Cuando dejas de depender de la validación externa, cuando tus emociones son tus sirvientes y no tus amos, y cuando tus palabras son oro puro, no ruido vacío, te conviertes en una fuerza a tener en cuenta, en alguien que inspira respeto por su sola presencia. Ya no eres la hoja al viento que se mueve con cada ráfaga de opinión o crítica, sino el árbol ancestral con raíces profundas que se mantiene firme, ofreciendo sombra, sabiduría y refugio a los demás. Y en el corazón de nuestras tierras, donde la resiliencia es una herencia de siglos y la comunidad una Pilar fundamental de nuestra existencia, este camino estoico no es una filosofía fría y distante para eruditos, sino una forma de vida que honra nuestra fortaleza innata, que nos reconecta con nuestra esencia más profunda y nos permite construir una paz interior que el mundo, con todo su ruido, sus juicios y sus desafíos, no puede quitarnos. Una paz que es tuya, y solo tuya, inquebrantable.